Es difícil explicar algo que todavía no se entiende. Eso mismo pasó con Peña Nieto y ahora está pasando con López Obrador. Por un lado, la apertura privada y por el otro lado, una nacionalización disfrazada. Ninguno de los dos caminos ha solucionado el problema de los apagones, ya no se dice apagones, se dice interrupciones. Sin moverle una coma, los diputados avalaron una ley que podríamos llamarla la ley CFUE. Se fue. Pero yo prefiero llamarla la ley Picapiedra. El afán de López Obrador por pasar a la historia lo ha convertido en un protagonista de una historia que queda incompleta. Pero para entender este embrollo, porque es un embrollo total, quiero referirme a los datos que hay en relación con la reforma energética. Sí, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Fíjense lo que se prometía en aquellos años. La Secretaría de Energía aseguró que solo en 2018 los compromisos de inversión al sector energético por parte de empresas privadas, extranjeras y nacionales iban a alcanzar 200,000 millones de dólares. La Agencia Internacional de Energía, dependiente del gobierno de Estados Unidos, estimó que entre 2015 y 2025 las inversiones generadas por la reforma energética serían entre 300,000 y 500,000 millones de dólares. De concretarse, el sector energético aportaría a la economía mexicana el equivalente a lo que el país recibe en inversión extranjera directa en combinación con todas las industrias en un año. Se generarían empleos y el Producto Interno Bruto del país se dispararía. No se cumplió esa promesa. A lo mejor había buenas intenciones, cosa que dudo porque lo hizo Enrique Peña Nieto, pero ahí se quedó en buenas intenciones. Como les decía al principio, es difícil explicar algo que no se conoce, así que no conocemos muy a fondo más que lo que se ha estado mencionando. A final de cuentas, toco madera, no soy diputado, por lo tanto desconozco la iniciativa como tal y aunque la conociera, pues tendría que estudiarla a fondo para atreverme a dar una opinión. Eso mismo hicieron los diputados. Los de la oposición se opusieron y los que están a favor de López Obrador, mejor dicho, los títeres de López Obrador, la aprobaron, sin modificar una sola coma, tal como lo había pedido el presidente. Esta misma discusión provocó lo que vivimos con Enrique Peña Nieto, que no solamente fue la aprobación de la reforma energética, de la cual no hemos recibido un solo beneficio, la apertura privada de todo lo que tenga que ver con todos estos asuntos energéticos, que tampoco hemos recibido ningún beneficio, y acuérdense que el sustento de la denuncia de Lozoya tiene que ver con sobornos que se pagaron a la oposición para que la oposición se quedara calladita durante esta reforma energética y la aprobara. Claro, Enrique Peña Nieto no tenía tantos diputados del PRI como para poder avasallar, entonces tenía que negociar con los del PAN y con otros partidos políticos. López Obrador la tiene más de muertito. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Morena, junto con los chiquitines, forman una mayoría sin necesidad ni de conceder algo a la oposición, ni de hacer alguna negociación.
Y ese es justamente el tema. No sé, a final de cuentas, cuál sea lo más benéfico, no lo sé. No sé si sea mejor tener una apertura privada para que tengamos como usuarios de todos los niveles, no me refiero solamente a nuestras casas, sino hablo de empresas, comercios, etcétera, etcétera, un mejor servicio y que además pues no paguemos tanto. A final de cuentas lo que a nosotros nos interesa es no pagar tanto ni por este, ni por este, ni por otro. Si es una apertura privada, bueno, pues mientras yo pague menos, ¿cuál es el problema? La nacionalización viene siendo lo mismo, más allá del asunto ideológico o político. Desde el momento en que López Obrador ganó la presidencia, que ganó, avasalló, por paliza, para que me entiendan, que la ganó por paliza de la presidencia, había algo fundamental en todo el proyecto de López Obrador: la Comisión Federal de Electricidad y Pemex. No iba a hacer uso de técnicos, no iba a hacer uso de políticos, tenía que tener a sus principales aliados. Alguien que no le jugara chueco como Lozoya le jugó chueco a Peña Nieto por culpa de Videgaray, pero le jugó chueco. Ya había vivido esa historia Peña Nieto y López Obrador no la quería repetir. Entonces, de su grupo de amigos, escogió a dos que ya sabía que no se le iban a voltear nunca: Bartlett y Oropeza. No importa que no supieran nada, no importa que ambos, sobre todo Bartlett, tenga un pasado dinosaurico lleno de colas y lleno de corruptelas y lleno de apagones, cuando se cayó el sistema y todo eso. No importaba esa historia. Él necesitaba y necesita a sus principales aliados. Por eso está fregando sin fregar, aparentemente, con las famosas elecciones, porque con el cambio de diputados a partir del 6 de junio que se va a votar y el 1 de septiembre que entraría la legislatura que ganara por reelección o por voto directo, como lo quieran llamar, López Obrador requiere de la mayoría, es decir, que la gente vote por Morena y por sus chiquitines, para poder hacer esto que acaba de hacer con la industria eléctrica. Nosotros como usuarios no hemos visto ninguna ventaja ni con los indicios de privatización que empezaron con Calderón y todos sus rollos de ahorro de energía, y mucho menos con Peña Nieto. Pero tampoco lo hemos visto con López Obrador. Sí hemos visto una regresión. Yo sé que a la mera hora de los trancazos el tema del medio ambiente no nos involucra ni nos importa. Mientras paguemos menos luz, ¿cuál es el problema? Mientras paguemos menos por la gasolina, ¿cuál es el problema? Y mientras paguemos menos por el gas, ¿cuál es el problema? Y si la oposición la encabeza el PRI y el PAN, que con corruptelas aprobaron la reforma energética, pues obviamente estamos nosotros apagados, porque no tenemos ni la más remota idea de cómo esta ley nos va a fregar, tarde o temprano, apagados o interrumpidos, como lo quieras ver. De todos modos, ya nos apagaron.